Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo, gracias por estar de nuevo cuenta aquí. Y pues, como ando vestido, se pueden dar cuenta que vamos a hablar de un tema de trabajo, porque no vayan a pensar que así me he visto para mi día a día, ¿verdad? Pero se me vino hoy a la mente algo, más bien, hoy fui a trabajar, fui a la oficina, voy a la oficina, yo sé que muchos de ahora se rehúsan, pero pues es parte de. Y entonces hoy me puse a pensar y a reflexionar de que realmente, o sea, nosotros de la comunidad o yo como una persona gay, eh, soy abierto con mis amigos, yo hablo de mi orientación y de mi vida y de mi sexualidad sin problemas. Con mi familia estoy totalmente abierto, o sea, desde hace muchos años. Con mi círculo social, o sea, entonces con mis vecinos, entonces, pero cuando uno llega al trabajo, creo que cambia un poco. Uno se modera, uno cambia su manera de interactuar. Puede ser que algunos no seamos tan abiertos como lo somos en realidad con nuestros amigos. Somos más enfocados en el trabajo, que eso básicamente es fundamental, pero no hay que olvidar. O sea, en el trabajo se convierte nuestra segunda casa. Obviamente no importa si nos cambiamos cada año, cada 2 años, si lo hacemos remoto, al final del día hay una convivencia, hay una conexión, hay una relación entre personas. Y entonces es fundamental que nos conozcan, ¿verdad? O sea, que también tanto nuestra parte fundamental y nuestra parte profesional, pero ¿dónde está el miedo? O sea, ¿qué es el miedo? Porque a veces nos suceden miedos. En mi experiencia, yo vengo de otra generación, yo nací en los 80, entonces hagan cuentas. Bueno, es muy fácil, tengo 45. Pero entonces yo vengo de una generación donde había mucho bullying, que sigue existiendo, pero antes era lamentablemente más físico. El tema de la homosexualidad eh, era un sinónimo de debilidad. Eres como que, ay, el afeminado, ay, el jotillo, o sea, el que no tiene fuerza o así, o sea, era como que para mí yo lo tomé como un sinónimo de debilidad y entonces como que yo en cuestión de trabajo siempre estuve pensando de que, ok, mi vida profesional no tiene que estar ligada a mi vida personal. Y principalmente creo que en muchos de nosotros radica el miedo en los temas de discriminación, en los temas de que no nos den las mismas oportunidades. O sea, seamos honestos, somos minoría. Eso es, y lo sabemos, y es una realidad, somos una minoría. Y en la toma de decisiones, de oportunidades, sabemos que existen más hombres heteros que están dentro de esas tomas de decisiones que a mí en lo personal es lo que a mí me generaba mucho miedo, que yo decía, no, o sea, yo quiero que nada más conozcan a Mauricio, el que trabaja, Mauricio, el que está en la oficina, Mauricio, el que ven en las juntas, Mauricio, el que tuvo estos proyectos, o sea, cero que conocieran mi vida personal, o sea, yo realmente no, muy pocos amigos he tenido a través de mi vida laboral debido a lo mismo, a la que yo no permitía por miedo esa interacción o esa confianza de mostrar mi realidad. Obviamente a los pasos de los años, ¿verdad? Y a los pasos de la terapia, que yo soy pro terapias, o sea, es la confianza de uno mismo no depende de los demás y es igual en el trabajo. O sea, pero también no podemos olvidar. Hay grupos de compañeros, hay comentarios, hay bromas, hay chistes, y no creo que nos guste participar o ser parte de eso. En lo personal, no. Antes como que sí me afectaba, por ejemplo, me afectaba escuchar chistes, pues de gays o de algo relacionado, porque sabemos que la mayoría de los chistes de los heteros está relacionada con la homosexualidad, que deben de ponerse atención porque les da tanta curiosidad, pero ese es otro tema. Entonces, ese tipo de comentarios a mí de joven sí no me gustaba, o sea, no me gustaba. Y era parte de esos miedos que yo contraía. Pero al final del día, debemos de evitarlo.
debemos de no permitir que esos miedos nos limiten, porque también en algunos casos puede limitarnos a nuestro potencial profesional. ¿Qué quiere decir? Que tal vez no estemos haciendo la interacción correcta, tal vez nos estemos limitando en la manera en que nos expresamos para que no vayan a llegar a una conclusión o puede ser que yo no me relaciono con esto, con estas personas porque al final no quiero que conozcan más de mí, pero al final del día es networking si nos vamos por allá. Entonces ese tipo de situaciones puede que nos estén limitando. A mí me sucedió hace algunos, hace algunos años, porque yo investigué y entonces dije, oye, puedo meter a mi pareja en el seguro y en el seguro de gastos médicos mayores. Y obviamente la de recursos humanos es mi amiga, que le mando un abrazo. Entonces fue muy fácil esa parte. Pero y entonces me dice, sí, pero tienes que hablar con la persona que lleva seguro. Y yo así como que, onda la madre, o sea, porque yo dije, bueno, se lo digo a mi amiga y no va a ser no va a llegar a tantas voces, porque todavía tenía yo ese miedo de, pues yo estoy muy claro que mi vida profesional, mi trabajo no se debe demeritar por mi sexualidad, pero no podemos perder, como lo dije anteriormente, no podemos perder de vista que somos minoría. Y entonces me dio mucho miedo, me dio pánico. Y tuve que, pues al final, pues levanto el teléfono, le marco, bueno, por Teams, ¿verdad? Obviamente, porque estamos en la tecnología, ya le iba a ser así. O sea, hagan de cuenta que se me cayó así, se me baja, o sea, tenía un peso muy grande por hacer ese paso. Entonces yo dije, wow, o sea, que realmente era tan importante. O sea, ya ni decirle a mis papás, creo que había tenido tanto peso como hacer esto, en mi trabajo. Y entonces yo dije, wow, o sea, qué difícil. Entonces también uno se pone a pensar, o sea, a mí tuve la fortuna de esa persona que estaba también y que está también todavía, es de la comunidad. Entonces no fue tan difícil el hacerlo. Pero ¿qué tal si hubiera sido una persona eterna? Sabemos que no es tan fácil de digerir, no es tan fácil de manejar. No es algo tampoco que yo esté diciendo que no existe en el momento, o sea, que hay pensamientos que son incontrolables entre la gente, pero al final del día hay prejuicios, no podemos evitar eso. Y entonces al final del día nos damos cuenta. Entonces significa que todavía estamos caminando en territorios y seguimos caminando en territorios no tan sólidos de poder ser nosotros mismos. Al final del día hice el trámite y no pasó nada. Yo seguí trabajando como siempre, yo seguí haciendo mis actividades como siempre, yo seguí con los mismos horarios, o sea, no cambió, mi salario no cambió. Ojalá cambiaría de manera positiva, que debería, porque ya después hablaré de temas de por qué nosotros, al tener diferentes familias que nosotros estamos formando, nosotros somos más dedicados, tenemos más tiempo y nos gusta mucho nuestro trabajo y sobre todo a esto, la pachocha. Pero y entonces, ¿qué puede cambiar al decirlo? ¿Qué fue lo que me sucedió a mí en el momento en el que hasta arreglé mi póliza de seguro? Yo la verdad me sentí más liberado. Obviamente a través del tiempo entendí que realmente mi trabajo no depende de mi sexualidad. Y si hay gente que todavía lo sigue pensando, por eso estamos haciendo nosotros la visibilidad. Eso es uno de mis puntos que yo he aprendido a través del camino. O sea, dejé de tener miedo a ser visible. ¿Por qué? Porque hay mucha gente de mi comunidad que está atrás de mí, adelante de mí, a un lado, al otro, y todos tenemos que ayudarnos en la visibilidad y de que al final del día nuestra sexualidad no afecta nuestra manera de trabajar o nuestros resultados o nuestro performance. Obviamente han cambiado la situación de las empresas, es muy importante el rol de la empresa con nosotros, de que hay empresas que ya pues tienen la inclusión, hacen conferencias, cambian la manera de trabajar, obviamente hay diversidad en todos los equipos, pero todavía falta mucho. Y ese tema de las empresas, yo he estado en todo tipo de empresas, la verdad.
estado en muchos tipos de empresas. Y entonces he estado entre las empresas de que les vale madre el pride, de que les vale madre la inclusión, de que les vale madre hasta la persona, o sea, y he estado en las empresas en las de que totalmente inclusivas, pero no es tanto la empresa, y es como los mensajes que mandan dentro de las empresas, es la gente. Yo estuve en un trabajo de una empresa global de inversiones muy importantes a nivel mundial, y me acuerdo que en el momento del Pride, o sea, todo era así de colores, arcoíris, dulces, había muchas festividades, cursos, información. Y me acuerdo claramente que un día fui a comer con mi cliente y para darle solo mi cliente era es muy conservador, muy, muy, muy conservador, con un poco de homofobia, ¿verdad? Con un mucho de homofobia. Pero al final del día yo tenía que trabajar, o sea, la verdad del día pues era mi cliente y pues yo no lo voy a cambiar. Yo no soy mormón para estar educando religioso, para estar dando la palabra y cambiar a todos, no, pero sí era un poco complejo porque decía muchas palabras y comentarios muy homofóbicos y la verdad, pues ahí yo la verdad no, yo decía, ¿por qué voy a discutir? ¿Para qué? Total de que estábamos en el comedor, todo estaba adornado de Pride, todos los colores, y él, yo creo que fue el día que más comentarios homofóbicos dijo en toda mi experiencia laboral con él. Aún cuando dentro de la misma empresa le daban cursos, entrenamientos y todo. Pero la verdad él se resistía y eso es lo importante. O sea, la empresa no tiene la culpa, es las personas y es igual. La gente ignorante que nos topamos en la calle es la misma gente ignorante que nos topamos en las empresas. Realmente hacemos la misma pelea. Entonces debemos de quitarnos esos miedos. Yo ahí dejé, ¿para qué voy a estar peleando con ignorantes? Y al final del día, él ahorita hasta la fecha, después de muchos años, sigue teniendo en contacto conmigo, siempre me ha buscado por temas de trabajo, o sea, realmente la impresión de mi trabajo fue positiva. Entonces, ¿por qué voy a discutir con él para cambiarlo a una forma negativa? Si de nada me sirve, y como dijo mi terapeuta, la gente que está a tu alrededor y no te afecta y tú sigues teniendo tu vida normal, ¿por qué te vas a preocupar por esa gente? Tú vives sin, yo mi vida la hago igual, yo cambié, yo viajé, hice mil cosas después de salirme de esa empresa. Realmente a mí no, mi vida me funcionaba igual con ese cliente, con su aceptación o no. Yo iba a trabajar igual con él, yo no tenía problemas para trabajar, o sea, yo realmente su aceptación no era vital para yo poder subsistir. Es importante realmente salir del closet, o sea, estar hablando de esto. Creo que sí, porque hay muchas cosas que deben de cambiar. Por ejemplo, es muy común que ahora, obviamente, ¿verdad? Es muy común y ahora que viene el mundial. Pero si hay juegos importantes y ustedes me pueden decir, me pueden poner sus comentarios, que eso es importante, esta interacción, pónganme sus comentarios y esto también sucede ahí. Es muy común que cuando hay fútbol, campeonatos o fútbol americano, básquetbol o algún tipo de deporte que a los heteros los vuelva locos, es muy común que en las oficinas pongan en las televisiones, en las pantallas, o sea válido que en horas de trabajo estén escuchando partidos, juegos, o salgan a comer. No vamos a hablar de fuera de la oficina. Entonces, yo nunca he visto que pongan, yo no voy a decir que pongan a RuPaul, yo no voy a decir que pongan a La Más Draga o a Drag Race, porque eso sería un paso magistral que no sea en tiempo de Pride. Pero yo nunca he llegado a una de las oficinas que yo he trabajado y que vea en una pantalla un video musical o algún tipo de programa importante o simplemente música, o sea, algo que sea diverso o que sea diferente al gusto heterosexual, yo no lo he llegado a ver y creo que cuando lo vea me va a dar gusto porque ahí significa que ya existe la inclusión. Cuando hay fiestas de Navidad, fiestas de la empresa o fiestas así, yo no veo tan común que existan muchas parejas de la comunidad.
No creo que exista esa inclusión como vemos a alguien que, ay, pues el jefe ahora trajo a la esposa, o a que la directora ahora trajo a su esposa. No es tan común y creo que cuando vemos esa parte, creo que ahí es donde significa que estamos avanzando. Pero entonces, recientemente hubo una conferencia donde invitaron a la mamá de hijos gays y cómo ella ha sido su transición al tener hijos de la comunidad, hijos gays. Y entonces algo que me llamó mucho la atención es de que dijo, platicarle yo a mis amigas del trabajo, porque obviamente entre madres de familia, trabajadoras, luchonas, todo que ver, 4x4, pues obviamente hablan de sus hijos, ¿verdad? En el trabajo. Y entonces ella decía, a mí me costaba mucho, mucho, mucho hablar de mis hijos porque son gays. Entonces ellas y sus piñatas y sus cosas, obviamente nosotros también tenemos piñatas, ¿verdad? Pero ella explicaba que pues ella se sentía diferente, entonces no se sentía pues ni con esa confianza, ni con esa similitud, o sea, ha- eh, haciendo sentido de que al fin del día eran tres madres. Entonces, yo la escuchaba y yo decía, qué difícil. Y entonces dije, todos sufrimos, todos tenemos miedos. Y ella no tiene la culpa. O sea, realmente también nuestros papás sufren, que ya hablaremos de esos temas, pero yo lo que le pude decir a esta persona que estaba hablando de esos temas es, le dije, ahí es donde existe la empatía con tus hijos, porque estos miedos que tú tienes por hablar con tus amigas del trabajo sobre tus hijos gays, es el mismo sentimiento que tus hijos gays tienen al salir a la calle. Este mismo miedo es el que tienen cuando van a la escuela. Es el mismo miedo que todos tenemos cuando vamos a algún lugar público. Eso significa que estás entendiéndonos y entendiendo a tus hijos qué es lo que está pasando con nosotros. Y la felicité por las ganas de hablar, porque sé que ha de haber sido muy difícil, se le mostraba a ella, lo dijo ella, y entonces eso es lo que sucede, y ahí es donde me cayó el 20 de que dije, todavía hay mucho por hacer en todos los ámbitos, incluyendo la oficina. Y entonces, como todo Godín, ya se me hizo tarde, es hora de que se suscriban, de que pongan sus comentarios qué les han pasado en su trabajo, qué han sentido ustedes, qué miedos han tenido, cómo los han logrado y cosas así para que empecemos a interactuar. No se les olvide like, campanita, suscribirse y nos vemos en el siguiente episodio, y aquí estaremos. Y si quieren hablar de algunos temas en específico,